Dios te bendiga grandemente y aumente en este tiempo tus principios y valores de fe. Que crezcas delante de su presencia, que seas el varón, la varona, que se humilla delante de él y que sirve al reino en la perspectiva, en el plan, en el propósito que Dios ha diseñado para con tu vida. Que seas un instrumento útil en las manos de Dios. Déjate moldear por él. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Vamos a leer a partir del versículo 31. La palabra de Dios dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto a ir estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, las palabras sentidas de Jesús. Unas palabras muy emotivas, cargadas, insisto, de sentimiento. Jesús está previendo, es decir, viendo de manera anticipada lo que va a pasar con Pedro. Y siempre viene a ser un poco doloroso, no, profundamente doloroso, haber compartido tanto tiempo con alguien, haberle dado lo mejor de nosotros a esa persona y verla cómo fracasa. Jesús estaba viendo de alguna manera temporal el fracaso ministerial de Pedro. Ellos estaban disputando anteriormente quién sería el mayor, según el relato de Lucas. Y Jesús de alguna manera está validando a Pedro como el mayor, como el principal. No estoy diciendo que Pedro haya sido el primer papa. Oh, esto es falso. Pedro nunca fue emperador. Pedro nunca fue pontífice. Óigalo bien, el cargo, el rango de sumo pontífice era un título que tenía, óigalo bien, los emperadores de Roma. Pontífice quiere decir constructor de puentes. Eso quiere decir, y como era un conquistador, el emperador de Roma, ellos construían puentes para invadir, para asediar a los pueblos enemigos y conquistarlos. No estoy diciendo que Pedro haya sido sumo pontífice o el primer papa, insisto, este era un título que tenían los emperadores romanos y cuando la falsa conversión de Constantino se da, lo que hace es ceder el título, la dignidad, la autoridad religiosa que él tenía. Óigalo bien, en la adoración a Nimrod, a Semiramis y a Tammuz, se la cede al obispo cristiano de Roma para que él sea el líder espiritual en Roma, declarando el cristianismo de Roma como el cristianismo oficial o el cristianismo universal, que es a lo que se llama Iglesia Católica, nacida en el siglo III. Allí el obispo de Roma vino a ser el sumo pontífice por acuerdos con el emperador romano, ya que políticamente el emperador romano estaba debilitado en cuanto el cristianismo venía siendo más del 70%. La religión siempre determina de alguna manera el poder político. El poder religioso determina el poder político. Y siendo el cristianismo mayoritario en Roma, Constantino decidió estratégicamente declarar que se había convertido y lo único que hizo fue hacer un sincretismo religioso, una mezcla entre la religión cristiana pura que estaba en Roma con las tradiciones babilónicas, la adoración de Nimrod, de Semiramis y de Tammuz que estaban en Roma. Bueno, mis amados, entonces luego cerramos este paréntesis y volvemos al lugar. Sí, insisto, Pedro nunca fue sumo pontífice. ¿Sí? Sí, fue el principal de los apóstoles. Sí, sin lugar a dudas alguien rivalizará conmigo.
y hasta le aprobaría en su rivalidad teológica al quererme afirmar que si bien Pedro representaba un liderazgo, el mayor líder cristiano después de la muerte de Jesús fue Pablo. No se lo voy a rebatir. Fue un gran misionero. Fue un heraldo del reino de Dios. Fue un heraldo de Cristo. ¿Cómo lo hizo? ¡Qué espectacular! ¿A cuántos les gustaría realmente haber encarnado el mensaje de Jesús como lo hizo este hombre, en carne viva y sufriéndolo también, en carne y sangre propia? Así que, mis amados, Jesús le dijo a Pedro, Simón, yo he orado por ti. Es que Satanás te va a derribar. Satanás te ha pedido para derribarte, pero yo he orado por ti. Que cuando lleguen los momentos más críticos de la fe, tu fe nunca falle. Qué tremendo esto, mis amados. Esto es a lo que de alguna manera podíamos llamar una sentencia anticipada y una plegaria anticipada. Sí, y es que muchos hemos tenido un buen comienzo en el Evangelio, uno que otro tropiezo, pero luego nos enrumbamos. Y con el tiempo, óigalo bien, Satanás nos desvía del camino. Satanás es experto, torpedeando la fe, metiendo nuevas doctrinas en la iglesia, dando siempre la última revelación, mostrando lo que Dios no quiere mostrar y que no es conveniente. Y entonces el hermano que odia ve a la hermana en su visión, en su revelación en llamas. ¡Ja! Qué curioso esto. Pero volvamos al lugar, mis amados. Y yo tengo que proponerlo de esta manera. Si Satanás pidió a Pedro para derribarlo, para hollarlo, para pisotearlo, para exprimirlo, para destruirlo, para zarandearlo, ¿qué cree que Satanás está haciendo con aquellos que realmente quieren encaminarse, que realmente quieren obedecer a Dios, que realmente quieren seguir las huellas de Cristo y hacer la voluntad del Señor, que quieren servir al Señor y a su obra? Él no se va a quedar de manos cruzadas. ¿Sabe? La fe de Pedro era débil, como la de muchos de nosotros. Pero la oración de Jesús no solo es por Pedro, es una oración por toda la iglesia. Por eso Jesús le dice a Pedro, tú confirma, afirma, así como yo en mi oración te afirmo en la fe, que esta oración que yo hago por ti sirva para afirmar a otros también en la fe, de tal manera que no trastabillen y caigan en las redes, en los lazos del enemigo. Qué tremendo esto. ¿Qué crees que Satanás hace con aquellos creyentes que estamos verdes todavía, que no hemos madurado en la fe? No es fácil este camino para Pedro, no será fácil. ¿Sabes? Te voy a contar algo. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Para Pedro no será fácil abandonar el judaísmo, abandonar la ley de Moisés y aceptar que en Cristo Jesús está la ley de la gracia. En Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y 11, Pedro nunca había comido cerdo, Pedro nunca había comido conejo, nunca había comido serpiente, nunca había comido ninguna de las comidas prohibidas en la Biblia. Y en un sueño, una revelación, el ángel le dice, mata y come. Él dice, no, ¿cómo se le ocurre? Esto no viene de Dios. Esto tiene que ser de parte del diablo.
Y entonces en la segunda visión le dice, mata, y no, él se rehúsa. Y el ángel le dice, no llames tú común lo que ha sido limpiado. Y entonces Pedro entiende que es de parte de Dios. Y entonces Pedro entiende que su labor está muy por encima de lo ritual, muy por encima de lo religioso, y debe trascender a lo espiritual. Pedro entiende que su labor ministerial está por encima de las estructuras religiosas. Y este es el llamado que Jesús hace hoy al creyente. Que tu fe no esté fundada en una estructura religiosa. Yo conozco hombres y mujeres que creen en la iglesia tal. Sí, y yo le digo en esta mañana, qué mal que digas que eres cristiano pero que crees en la iglesia tal. Entonces no eres cristiano. ¿Crees en la salvación de la Iglesia Católica? Entonces eres católico. ¿Crees en la salvación de la cruzada? Entonces eres cruzado. ¿Crees en la salvación de la alianza? Entonces eres alianza. Si crees en la salvación de la presbiteriana, entonces eres presbiteriano. Si crees en la salvación de los bautistas, de los anglicanos, si crees en la salvación de una iglesia, entonces eres de esa iglesia. Pero yo creo en Cristo. Yo creo en la salvación que Cristo me oferta, porque yo soy de Cristo. Yo no sé si entendió esto, pero usted debe captar la idea, mi amado. Qué tremendo esto. Así que Pedro tiene una gran encomienda y que la tenemos todos en la medida en que vamos creciendo en la fe. Tenemos la responsabilidad, la labor de ayudar a otros a crecer en la misma dimensión, al mismo nivel. Por eso la palabra dice que nosotros, dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos crecer al nivel de la estatura de Cristo. Así, por eso Pablo lo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Una fe engordada, robustecida, es una fe que puede ayudar a otros también a crecer, a alimentar y a fortalecer la fe de otros. Yo no sé si está captando la idea de esta mañana. ¿Sabe? Pedro le contestó al Señor que estaba dispuesto a ir con él, no solo a la cárcel, también a la muerte. ¿Cuántas veces Jesús nos habla? Y nosotros le decimos a Dios que no es así, a Jesús que no es así. ¿Cuántas veces tratamos de justificarnos y de mostrarnos íntegros delante de Dios? Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro devenir. Que cuando Dios nos hable, que cuando Él irrumpa en nuestras vidas con su voz, con su palabra, no tengamos excusas, no busquemos justificaciones, no le lisonjemos, simplemente aceptemos su palabra. Porque si Jesús le dijo a Pedro que él había orado por él para que no le faltara la fe, es porque Jesús sabía que a Pedro la fe le iba a fallar en algún momento de su vida. En algún momento le fallaría la fe a Pedro. Entonces, ¿por qué? Óigalo bien, ¿por qué Pedro sale con estas cosas? ¿Por qué tú y yo tenemos que refutar las palabras de Jesús? Si Jesús dice que necesitamos algo, debemos aceptar la realidad. Hay gente que quiere presentarse íntegra delante de los demás, aún delante de Dios, y allí se equivoca, rotundamente se equivoca. Siempre nos equivocaremos cuando pretendamos ser justos, íntegros delante del mismo Dios. Así que, mi amado,
No solamente debes orarle al Señor para que aumente tu fe, también debes alimentar a otros de la poca o la mucha fe que tengas y al mismo tiempo no cuestiones el actuar de Dios y, y no te opongas al plan de Dios en tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.